Bueno, pues esto está todo anunciado por la Virgen y la situación actual es muy misteriosa, muy misteriosa. No nos tiene que inquietar, pero nos tiene que hacer buscar la santidad y la conversión y consolar a Jesús de una manera, porque aquí está pasando algo raro y nosotros no podemos estar a ver cuál es el chiste del día. Ahora que nos riamos con los chistes, todo lo reíble, pero la Santísima Virgen ha anunciado hace un siglo una serie de cosas que no están terminadas. Dijo también Benedicto XVI en ese mensaje, en la homilía del 13 de mayo de 2010, el que quisiera ver que el mensaje de Fátima está terminado se equivoca. Se equivoca. Ni está todo lo del tercer secreto realizado, ni tiene por qué ser el Papa que cayó solo Juan Pablo II. Son muchas cosas que no podemos desentrañar, pero que es una situación un poquito apocalíptica, por no decir mucho, apocalíptica en el sentido de que el dragón está esperando que la mujer dé a luz para devorarlo, y de que la mujer vence al dragón. Al fin, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Cuándo es ese fin? Ella se lo sabe. Y después viene la aparición de los baliños, con esa recomendación, nuevamente, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Esto no es palabra de Dios. No tenemos ninguna obligación de creerlo, pero yo creo esto mucho más a los teólogos que dicen que el infierno, si existe, está vacío. ¿Nos encantaría? Y a lo mejor, y esto es una manera de la Virgen de hablar para espabilarnos, pero ella dice lo que dice, que van muchas almas al infierno. Y eso es terrible. El infierno es la imposibilidad metafísica y eterna de amar ni de ser amado. Después hablemos de fuego y de todo lo que queramos, pero con eso ya está dicho todo. Como dice la Santa Madre del demonio, ese malvado que no puede amar. Con eso ya está dicho. Bien, y la aparición de septiembre, vuelve la Virgen, continuad rezando el rosario, vendrá San José y en fin, lo de octubre ya lo sabemos, el gran milagro, pero la última palabra de la Virgen, así como la primera había sido no tengáis miedo, después ha sido insistentemente hacer lo posible porque las almas no vayan al infierno y rezad el rosario. En la última es un suspiro dolorido de Nuestra Señora que tenemos que estar escuchando siempre. Que no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Eso es lo último que habló en las 6 apariciones. Y abriendo sus manos, otra vez, las hizo reflejarse en el sol. Y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. ¿Qué dice San Juan de la mujer que vio en Patmos? Una mujer más brillante que el sol, vestida de sol. O sea que la luz de María es más potente que la del sol, porque de sus manos sale una luz que se proyecta en el sol. Y entonces aparece vestida del Carmen para terminar las apariciones. Primero de los dolores y después del Carmen. Y así termina. Bien, esto es un repaso, ya sabemos de memoria las apariciones de Fátima, pero siempre nos hace tanto bien, ¿no?, el repasarlas. Pues quería un poco aquí acudir a lo que dice, porque es muy interesante algunas de las cosas que dice en su comentario teológico magistral al tercer secreto
que después, como saben, ha sido y sigue siendo muy debatido si está completo o no está completo. Yo en eso, desde luego, no voy a entrar, aunque tenga mi opinión. Pero ya saben que en el año 2000 decidió San Juan Pablo II desvelar la parte o el secreto que se nos comunicó. Y primero dice Sodano en Fátima que este texto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo. Por tanto, la clave de lectura del texto es de carácter simbólico. La visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un interminable vía crucis dirigido por los papas del siglo XX. Dice aquí Sodano, los papas del siglo XX. El último ha sido Juan Pablo II. Y se le encarga como prefecto de la doctrina de la fe al cardenal Ratzinger el comentario teológico. Primero hace una distinción admirable, antes aludía un poquitín a ella, entre revelación pública y revelaciones privadas. Hay entre ambas una diferencia, dice él, no solo de grado, sino de esencia. No es que una aparición de Jesús resucitado sea un poco más autorizada o creíble que la aparición de la Virgen de Fátima. Es que están en dos niveles distintos, son dos cosas distintas. Revelación es algo, un término que se usa para referirse a que Dios se da a conocer progresivamente a los hombres hasta el punto de revelarse Él mismo, de hacerse hombre Él mismo. Y hay que tener presente, después de todo lo concerniente a la encarnación, y esa obra redentora dura hasta la muerte del último apóstol, la revelación pública dura hasta la muerte de San Juan, por eso el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, y hay que tener presente, para comprender este carácter definitivo y completo de la revelación, lo que dice el Santo Padre en la subida al Monte Carmelo. En darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer cosa otra alguna o novedad. Yo desde luego me admiro de cómo me encanta tanto y cada vez me atrae más, pero claro, es que el sello de garantía son los niños. Es que la santidad de los niños es incontestable. Es que unos niños que se mueren en ese ambiente de santidad, con esa ofrenda de sus vidas, Jacinta recibiendo unas revelaciones de la Virgen Santísima admirables, muriendo ella solita en el hospital de doña Estefanía de Lisboa, gracias a aquella madre Godiño, que era una clarisa exclaustrada, que es la que tomó los apuntes de lo que le decía la Virgen. Pero la cosa es que la niña no podía decir, una niña por sí misma. Vendrán modas que ofenderán mucho a Dios nuestro Señor. La Iglesia no debe dejarse llevar por las modas, porque la Iglesia no está sujeta a los tiempos. Benedicto XVI, pastores que no estén sujetos a la dictadura del espíritu de los tiempos. Y Satanás se vestirá de mujer para hacer caer a muchos sacerdotes. A nuestro Señor le disgusta mucho que se hable tanto en las iglesias. Unas cosas que te quedas atónito.
y se vuelve a los médicos que están alrededor de su camita y dice, ustedes no aciertan porque no están unidos al Señor. Los médicos no aciertan bien por eso, porque no están unidos al Señor. Y unas cosas que, claro, eso es un sello incontestable de la veracidad de que esos niños han visto a la Virgen, porque eso no puede venir de su cosecha. Y la que se queda en esta tierra se sepulta en un Carmelo. No crean Fátima, además de que es una plantilla, la pones sobre la historia del siglo XX y de la Iglesia y te sale una cuenta matemática con todo. Y no se puede negar, como Lourdes tampoco, porque la avala también la santidad de Bernardita y los milagros de Lourdes, que son científicamente comprobables, porque el de Fátima del Sol no lo es, pero los de Lourdes sí. No lo es, porque si el sol hubiera dado vueltas no estábamos nosotros aquí sentados, está claro. Si el sol hubiera dado, con que hubiera sido un 10 grados, ya se había el mundo ido al garete. Pero fue una visión que tuvieron 70.000 personas a la vez, que tampoco es cualquier cosa. La revelación se ha concluido en Cristo, pero aunque está acabada, no está completamente explicitada, porque Pío IX explicitó la Inmaculada Concepción cuando la declaró dogma, vamos, ya el pueblo la tenía explicitada, pero en fin, y Pío XII la Asunción, etcétera. Bueno, pues en este contexto hay que entender las revelaciones privadas. No completan la revelación definitiva de Cristo, sino ayudan a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Y son creíbles porque remiten a la única revelación pública, o sea, porque riman con el Evangelio totalmente. ¿Cuál es, dice el Ratzinger entonces, la estructura antropológica de estas revelaciones privadas? Y va a, como siempre, no puede ser de otra manera, claro, esto viene de San Agustín, y de San Agustín lo toma Santo Tomás, la triple catalogación de las visiones: corporal, que no existen, la última, dice Santo Tomás de Aquino y San Agustín, fue la de San Pablo camino de Damasco, y después no ha habido más visiones corporales. Y lo dice la Santa Madre, en muchas cosas que me dijo el Señor entendí que nunca había bajado a la tierra a comunicarse con nadie después de su ascensión, si no es en el Santísimo Sacramento. Y ella constantemente lo dice, lo vi con los ojos del alma, o ni con los ojos del cuerpo ni con los del alma, cuando era visión intelectual. Pues viene a concluir Ratzinger, como he dicho antes, que en las visiones de Lourdes o Fátima, etcétera, no se trata de la normal percepción externa de los sentidos. Las imágenes y figuras que se ven no se hallan exteriormente en el espacio, como se hallan un árbol o una casa. Esto es absolutamente evidente, por ejemplo, en la visión del infierno, o también la visión descrita en la tercera parte del Secreto. Por tanto, además no todos los presentes las veían, sino solo los videntes. Por tanto, no es una visión sensible, pero dice que es obvio que no se trata tampoco de una visión intelectual, como en otros grados de la mística, sino de la categoría inmediata. Una percepción interior que ciertamente tiene en el vidente la fuerza de una presencia que para él equivale a la manifestación externa sensible. Ver interiormente no significa que se trate de fantasía, como si fuera solo una expresión de la imaginación subjetiva. Mire qué bonito. Más bien significa que el alma viene acariciada por algo real, aunque suprasensible, y es capaz de ver lo no sensible, lo no visible por los sentidos. Una especie de visión con los sentidos externos. Objetos que tocan el alma, aunque no pertenezcan a nuestro habitual mundo sensible. Y para eso hace falta una vigilancia interior del corazón. Y por eso después el Papa hablará de la importancia del corazón inmaculado de María. Porque dice, corazón significa en la Biblia el centro de la existencia humana, la confluencia de razón, voluntad, temperamento y sensibilidad, en que la persona encuentra su unidad y su orientación interior. El corazón inmaculado es, según Mateo 5:8,
bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón que a partir de Dios ha alcanzado una perfecta unidad interior y por tanto ve a Dios. La devoción al corazón inmaculado de María es pues un acercarse a esta actitud del corazón, en la cual el fiat se convierte en el centro de la vida. Palabra clave de la primera y segunda parte del secreto, dice Ratzinger: salvar almas. Por eso hablar del mensaje de Fátima es hablar del espíritu de una carmelita descalza. 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Salvar almas. Clave del primero y segundo secreto. La visión del infierno y el anuncio de que vendrán castigos peores si no nos convertimos. Y la palabra clave de la tercera parte del secreto es penitencia, 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 que tiene de fondo el penitemini de Cristo al inicio del Evangelio en San Marcos: convertíos y creed en el Evangelio. Y después analiza el Papa el resto de la visión. La homilía de la misa el 13 de mayo de 2010, de Benedicto XVI, 10 años después de la explicación que él había dado de este secreto. Y dice que ha venido a Fátima con los mismos sentimientos de Francisco y Jacinta y de Lucía, que ya se había ido al cielo 5 años antes, para hacer ante la Virgen una profunda confesión de que amo, de que la Iglesia y los sacerdotes aman a Jesús y desean fijar sus ojos en Él, y para consagrar a los sacerdotes. No lo leería entero porque es muy bonito, pero dice que María ha sido en Fátima una maestra que ha llevado a los niños al conocimiento íntimo del amor trinitario. Esa es la luz en que ellos se ven en Dios. Y los ha conducido a saborear a Dios. Es lo de Francisco, ¿no? Cómo me gusta Dios. Saborear a Dios como el hecho más hermoso de la existencia humana. Una experiencia de gracia que los ha enamorado de Dios en Jesús, hasta el punto de que Jacinta exclama: me gusta mucho decirle a Jesús que lo amo. Cuando se lo digo muchas veces parece que tengo un fuego en el pecho, pero no me quema. Y Francisco decía: lo que más me ha gustado de todo fue ver a nuestro Señor en aquella luz que nuestra madre puso en nuestro pecho. Quiero muchísimo a Dios, decía Francisco. Pues tenían un corazón vigilante para ver con el corazón a María y a Dios, dice el Papa. Esa luz presente en los pastorcillos, que proviene del futuro de Dios, es la misma que ha venido para todos, el Hijo de Dios hecho hombre. Que Él tiene poder para inflamar los corazones más fríos y tristes, lo vemos en el pasaje de los discípulos de Maús. Por tanto, nuestra esperanza tiene un fundamento: Jesús de Nazaret. Debemos dejarnos fascinar por su amor. ¿Quién permanece?, se pregunta, en la noche de las dudas e incertidumbres, con el corazón vigilante en oración. ¿Quién espera el alba de un nuevo día, teniendo encendida la llama de la fe? Los pastorcillos son un ejemplo. Han hecho de su vida una ofrenda a Dios y un compartir con los otros por amor a Dios. La Virgen los ha ayudado a abrir el corazón al amor. Es entresacado
una docena de frases, pero es muy densa y bonita la homilía, y termina diciendo: se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. El hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpirla. En la Sagrada Escritura se muestra a menudo que Dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los hombres, y lo mismo hace aquí en Fátima, cuando Nuestra Señora pregunta: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros como acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores? Pues esto es lo que viene a hacer la Virgen al ofrecernos su corazón inmaculado como camino y como refugio. El camino es ella y el refugio en unos tiempos de la gran apostasía es ella. Y el mensaje de Fátima contiene tantas cosas, y su encarnación, su personificación de la vivencia fiel, generosa de ese mensaje son los niños. ¡Cómo me gusta Dios! Que vivamos así y deseando salvar muchas almas por la penitencia, que no necesariamente es siempre aflictiva, cuidado. Penitencia es conversión del corazón, dolor por los pecados. Y luego ayunos y disciplinas también, pero en la medida en que Dios lo quiera y cumpliendo las reglas y las constituciones, que ya tienen bastante. Y después lo que Dios pida. Pero no seamos doloristas, porque la Santísima Virgen no lo era. Quitaos la cuerda, no llevéis la cuerda de noche. Y en fin, hay que tener cabeza. Pero la penitencia, cuando tanto insistía Lucía y le pregunta, después me parece que fue don Antonio García y García el obispo, que primero fue el vicario de Madrid, que le dio la licencia a Madre Maravillas, María Josefa, para fundar el cerro, era de Bullas, y luego fue obispo de Tui, Vigo, y luego fue arzobispo de Valladolid, que ordenó a don Marcelo. Don Antonio García y García, bueno, pues estaba en Tui cuando Lucía era Dorotea, y me parece que fue él que le dijo que mucha gente se preguntaba que esa insistencia de la Virgen con la penitencia, que qué quería decir la Virgen. Digo, Lucía, se lo voy a preguntar. Y tenía muchas comunicaciones con el cielo, como una noche de jueves que hacía ella la hora santa, y el corazón de Jesús le dio el recado para España. Que dolido por la flojedad del clero en el año 41, que era la plena posguerra con un florecer de vocación, dolido como estoy por la flojedad del clero en España, te encargo que le digas a los obispos que hagan juntos todos los años ejercicios espirituales y se pregunten cómo deben actuar para convertir sus diócesis. Y se lo dio Lucía al obispo de Tui, pero no, ya estaba creo en Valladolid y no pudo hacerlo, en fin. Bueno, muchas cosas. Pues esto era para decir que le preguntó a Lucía, ¿y esa penitencia en qué consiste tanto que dice la Virgen? Y Lucía, se lo voy a preguntar. Y dice, mire, la señora me ha dicho que cuando ella insiste tanto en penitencia, quiere decir que no se salgan las almas del cumplimiento fiel de los deberes de su estado. Que esa es la penitencia que Dios nos pide a todos.